Entonces comencemos. Enfermedad de Addison, ¿qué es? Es un síndrome clínico potencialmente mortal causado por una insuficiencia, igual que la que ya habíamos avanzado, ¿no? Pero esta es una insuficiencia suprarrenal primaria, contexto netamente de la glándula suprarrenal, que se da resultado por una producción o acción deficiente de glucocorticoides con o sin mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales, también llamado hipofunción adrenocortical o hipoadrenalismo. Es una enfermedad rara para algunas regiones, con incidencias de hasta 4 casos por, ¿no?, 1 millón en Estados Unidos, más frecuentemente en mujeres entre 30 y 50 años. Todas las diapositivas están, hasta la que vamos a hacer hoy, en el aula virtual. Prevalencias, 4 a 11 casos por, ¿no? 100.000, estamos hablando de 144 por millón en Europa. Es una patología relativamente rara, de difícil diagnóstico, tal vez subdiagnosticada en general, dependiendo de cómo viene el paciente. Los pacientes tienen características clínicas relacionadas con deficiencia de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos, ¿no? Esto por un deterioro de la función secretoria de la glándula suprarrenal con reserva hipotalámica y hipofisiaria intacta de origen primario. Factores de riesgo: mujeres, edad máxima entre 30 a 50 años, síndrome de dificultad respiratoria aguda, en cuadros de neumonía severa, prácticamente shocks tipos infecciosos, sépticos, enfermedad del hígado en un 33% aguda, 65% crónica y un 92% receptores de trasplante de hígado. Hay una patología, no sé si alguien les sabe, es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que esta patología es, como las otras, es un síndrome, es un shock séptico, pero este contexto es un sepsis de tipo meningocócica. Es una patología que evoluciona tórpidamente y de manera rápida y va a presentar, va a ser causa también de generar este tipo de insuficiencia suprarrenal. Las causas: insuficiencia suprarrenal primaria, resultado de la pérdida suprarrenal, una causa de adrenalitis autoinmune, que es la causa más comúnmente notificada de insuficiencia suprarrenal primaria, hasta un 94% de los casos. Otras, para parte de nuestro país, adrenalitis infecciosa con tuberculosis suprarrenal, VIH, sífilis, cistoplasmosis, coccidiosis, citomegalovirus, toxoplasma. Enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, citosis. Entonces, yendo a lo más común, ¿no? Adrenalitis autoinmune. Sin embargo, también tener en consideración las metástasis suprarrenales bilaterales, cirugías, adrenalectomía bilateral, por ejemplo, o la hemorragia suprarrenal bilateral, necrosis, y los medicamentos, ¿no? Hay una serie de medicamentos que tener mucho cuidado, entre ellos el tomidato que se utiliza, por ejemplo, para intubación, ketoconazol, fenobarbital, fenitoína y rifampicina. Entonces, la etiología de esta insuficiencia adrenocortical, excluyendo la hiperplasia adrenal congénita, son varias, ¿no? De entre ellas ya hemos visto la más importante en general son las relacionadas a la parte autoinmune. Incluso se menciona acerca del síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1, ahí logran visualizar cuáles se encuentran dentro de esa lista, como son la hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea crónica, alopecia, falla gonadal primaria, ¿no? De tipo 2, las infecciones, tuberculosis, infecciones fúngicas, citomegalovirus, todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Entonces, tenerlo eso en consideración durante la valoración. Como ustedes saben, en todo caso de esta patología, ya, dentro de las patrones de secreción de cortisol, el cuerpo produce alrededor de 5 a 6 miligramos metro cuadrado de superficie corporal al día, ¿no? Una cantidad que el cortisol
comienza a levantarse dentro de su secreción en las primeras horas de 2 a 4 AM, ¿no? Continúa aumentando a niveles máximos hasta las 9 y desciende por la noche a, a partir de la medianoche. Entonces, dentro de ello, es importante visualizar, qué lástima, es importante visualizar que mayor del 90% del corticol circulante se une a una globulina transportadora de corticosteroides. Entonces, cada vez que se habla de una globulina transportadora, pues ustedes muy bien saben hasta este momento que hay muchos factores que modifican cualquier relación a la globulina. Uno, desde que el paciente no tiene globulinas, o sea, tiene hipoalbuminemia. Pues cualquier enfermedad como la cirrosis en general que causa hipoalbuminemia va a tener alguna alteración del cortisol. Por eso los pacientes tienen una conducta en general ¿no? relacionada a que no va a haber transporte adecuado de cortisol y obviamente la expresión clínica. Ese es un ejemplo. Otro, fármacos que se unen a la globulina y van a desplazar hormonas. Y así, estas interacciones en general, muchas de las enfermedades están relacionadas también al cuadro de hipoalbuminemia. Y en los pacientes críticos también está relacionado a la hipoalbuminemia porque tienen déficit calórico proteico con hipoalbuminemia. Entonces, ese es un inconveniente también dentro del paciente crítico. Cortisol libre, solo activo y disponible para unirse a receptores, ¿no? Entonces, hay otros escenarios en los que está muy unido y solo hay poco cortisol libre disponible y para que haga el efecto que nosotros busquemos. La patogénesis de esta patología es la destrucción de la corteza suprarrenal, disminución de secreción de los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales, se va a reducir el cortisol, va a haber concentraciones por ende elevadas de ACTH debido a una reducción de esta retroalimentación negativa a la glándula pituitaria anterior. Es una de las características, viene a ser la fórmula hormonal de esta patología. En el contexto de la adrenalitis autoinmune, como ustedes muy bien saben, dentro de la formación de todas las hormonas, ¿no? de esteroides en general, participa una muy importante que es la 21-hidroxilasa. Entonces, en esta adrenalitis autoinmune hay anticuerpos contra la 21-hidroxilasa. Entonces, es una de las principales en las cuales se ve involucrada esta destrucción como fisiopatología. Sin embargo, no es la única enzima. Por ejemplo, también hay la anti-17-hidroxilasa. En general, dentro de la valoración de estos pacientes, dentro de su fisiopatología. Esta es una revisión en general de lo que viene a ser el proceso netamente de la evolución natural de la enfermedad, en las cuales, como todo proceso, depende según el tiempo y la expresión de este antígeno en cantidad, va a estar relacionada con la parte de la expresión clínica de la enfermedad. Entonces, en menores tiempos en las cuales y menores cantidades de esta presentación clínica, obviamente va a haber menos infiltrado inflamatorio, las concentraciones de glucocorticoides no van a estar tan afectadas y no hay clínica. Cuando ya ella va a proseguir durante el tiempo, definitivamente mayor deterioro, mayor cuadro inflamatorio, infiltrativo, ¿no? Destrucción del órgano y se va a manifestar la enfermedad. Entonces es importante tener en consideración algunos de estos parámetros. Para ello, a la fecha, dependiendo de la disponibilidad y logística de algunos de los centros en los cuales ustedes pueden realizar las prácticas o en el exterior, porque también ustedes tienen rotaciones externas abiertas, hacen valoraciones de detección de riesgo genético, por ejemplo, estos genes. ¿Okay? Van viendo la parte autoinmunitaria y solicitan los anticuerpos, beta-hidroxilasa, van valorando de manera conjunta la descompensación metabólica y la respuesta al ACTH, ¿no? Tratando de buscar netamente cómo va este contexto relacionado a la enfermedad. Cuando se hace la valoración anatomopatológicas, pues las glándulas suprarrenales son pequeñas, de características atróficas, con una cápsula engrosada. La médula suprarrenal está conservada,
y hay escasas células corticales rodeados por tejido fibroso y con infiltrados linfocitarios característicos. Entonces, estas células corticales residuales muestran un citoplasma ensanchado con inclusiones pseudonucleares, es decir, hay destrucción, ocasionales en un paciente con síndrome poligonal autoinmune, por ejemplo, en esta enfermedad de Addison. Entonces, el perfil anatomopatológico es el que estamos viendo de manera tanto macroscópica como microscópica. En alguna oportunidad, esta información vino como pregunta para el examen del ENAM. Así que denle una mirada, no voy a venir también el examen. El 85 al 90% de los casos de anticuerpos adrenales pueden ser detectados. El 50% de estos pacientes tiene otra enfermedad autoinmune asociada. La enfermedad tiroidea es la más común. Solo el 1% de pacientes con otras enfermedades autoinmunes más comunes como diabetes tipo 1 o enfermedad tiroidea desarrollan una enfermedad autoinmune adrenal. Tenerlo dentro de la consideración, ya que el espectro en general de muchas enfermedades autoinmunes pueda presentarse no solo en una valoración. Causas infecciosas. A nivel mundial, estamos haciendo una disquisición de las etiologías. A nivel mundial, son la primera causa de enfermedad de Addison. Ojo, pero eso es buscando la mayor literatura, ¿no? En relación a una causa infecciosa. Ojo, no me vas a equivocar, causa infecciosa. Inicialmente la glándula es grande con granulomas, creo que esa es una característica importantísima. Nuevamente, en esta pregunta siempre viene la anatomía patológica, por eso les menciono. Y creo que no va a ser difícil, porque granulomas ya ustedes lo asocian directamente con tuberculosis, ¿no? Entonces, inicialmente la glándula es grande, con granulomas y calcio, ¿no? Regalazo. Luego se fibrosa, disminuye el tamaño y se calcifica. Micosis sistémica, histoplasma o criptococosis, VIH, infecciones oportunistas como citomegalovirus y Mycobacterium avium. En la anatomía patológica se observa un proceso inflamatorio de características crónicas, granulomatosas, TB, con compromiso de la estructura adrenal con extensas áreas de necrosis gaseosa, TB, ¿cierto? O sea, es importante tenerlo en consideración. La hemorragia suprarrenal, eso sí, también fue una pregunta de examen. Es una causa rara de insuficiencia adrenal y obviamente su instalación es aguda. Se debe pensar en quienes, en pacientes severamente enfermos, que tenga de base infecciones, trauma o coagulopatías. En el caso de infecciones severas, se ha evidenciado mayormente en niños y asociados a la pseudomonas aeruginosa. En relación a una infección también por meningococo. ¿Y qué infección hemos estado hablando también? Es en la del síndrome Waterhouse-Friderichsen. Ojo, no se olviden, es un cuadro de una patología con expresión dérmica importantísima y el colapso hemodinámico también se presenta muy rápido. La antibioticoterapia muchas veces es tan rápida que en algunos contextos incluso hasta es resistente, pero produce la hemorragia. Es justo una de sus características que produce su hemorragia suprarrenal. Y diagnósticos diferenciales que hasta a veces se ha tomado han sido pueblos de diagnósticos diferenciales como la NET. No sé si ustedes se acordarán, ya igual lo vamos a ver en dermatología, la NET, que es la necrolisis dérmica tóxica. Entonces eso sería una esfacelación de la piel y un componente dérmico importante. Trombosis de la vena suprarrenal, uso de anticoagulantes o asociación obviamente al síndrome antifosfolipídico, que es otro de los contextos. ¿Cuáles son los datos clínicos de la hemorragia suprarrenal? Igual que por el cuadro mismo relacionado a esta insuficiencia primaria de la glándula suprarrenal, es casi como una crisis, ¿no? Adrenal. Es una hipotensión y choque, el paciente se choca. Náuseas y vómitos, confusión, desorientación, taquicardia, cianosis o lividez. Es decir, es una expresión de una crisis adrenal, ¿no? A dolor abdominal de flanco o espalda,
hipersensibilidad abdominal o de flanco, distensión abdominal, rigidez abdominal, dolor torácico e hipersensibilidad de rebote. Entonces, esta patología nos trae mucho a tener en consideración que, pues, a lo mejor esos pacientitos que se encuentran vomitando con náuseas y vómitos en general y tienen dolor abdominal, fiebre, y uno determina a lo mejor que es una patología netamente gastrointestinal, ¿no? Y que evoluciona muy mal. Pensamos que a lo mejor solo eso, pero hay que ver cómo se encuentra la glándula suprarrenal, ¿cierto? Entonces, eso es también uno de los diagnósticos diferenciales. El uso de anticoagulantes también dentro de su descripción. Adrenoleucodistrofia, la incidencia 1 a 25.000, es una causa de insuficiencia adrenal asociada a desmelinación del sistema nervioso central, ligada al cromosoma X, no es muy frecuente, concentraciones altas de ácido graso de cadena muy larga, debido a una beta-oxidación defectuosa que se acumula en el cerebro, corteza suprarrenal e hígado, ¿no? Por lo tanto va a causar un cuadro infiltrativo y de ella se va a presentar este cuadro a la insuficiencia. Enfermedad suprarrenal metastásica. Generalmente se encuentran post-mortem, ¿no? Porque la diseminación en los grandes órganos es lo más visual, pero la referencia de la literatura también menciona este contexto. Neoplasias provenientes del foco primario, pulmonar, gastrointestinal, mama, renal y linfoma. Yo creo que esto es importante, sí, porque si de presentarlo hay que buscar el foco. Entonces, pulmonar, gastrointestinal, mama, renal y linfomas. ¿Ok? Para esta imagen, por ejemplo, está hablando de un melanoma metastásico. Y sí, una de las patologías, como muy bien ustedes saben a lo que es neoplasias, el melanoma pues es una debacle dentro de casi como cáncer de páncreas, ¿no? Incluso peor. Entonces la diseminación y la metástasis, cuando ya uno se da cuenta, prácticamente hay una metástasis importante y la clínica es muy pobre dentro del contexto. Otras patologías que yo lo pueden leer, que no las hago mayor mención porque es las de menos porcentaje de presentación en nuestro entorno y también en las referencias, pero sí los fármacos. Los fármacos, los azoles, porque inhiben la síntesis de cortisol. Disculpa. La rifampicina aumenta el metabolismo del cortisol. El etomidato, ya ustedes saben, bueno, los azoles, el cotoconazol para problemas fúngicos importantes, rifampicina para el tratamiento de la TB, etomidato que se utiliza para intubación, aminoglutamida, metilapona, mitotano, mifepristona, que todo contexto relacionado a lo que es la parte antagonista de progesterona, el acetato de megestrol derivado sintético de la progesterona, se une al receptor de glucocorticoide. O sea, por eso cuando ustedes abren una de estas píldoras o ACOS, ¿no? Anticonceptivos orales, dentro de ellas, chequen el componente a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, todas ellas, por diferentes mecanismos de inhibición en general, van a hacer su efecto a este nivel. En el contexto del paciente crítico, hay una insuficiencia, se menciona de una insuficiencia funcional adrenal que se presenta por una deficiencia de tipo temporal y no es causada por un contexto de alteración de la estructura, sino más que todo por referente a la perfusión. Por ejemplo, se habla mucho de que en un shock séptico hay una hipoperfusión marcada, ustedes ya muy bien saben, igual lo vamos a recordar cuando veamos emergencia, disminuye y esta genera una hipoperfusión y una disminución de la función de la glándula y obviamente se va a expresar en una hipotensión persistente. Por eso a los pacientes se les coloca hidrocortisona, por ejemplo, ¿no? En cuadro de estrés. Dentro de esta historia natural debe perderse más del 90% de la glándula suprarrenal para observar las manifestaciones de la insuficiencia suprarrenal. Generalmente esta se da paulatina a una deficiencia crónica.
pero deberán entender que, por ejemplo, habíamos visto una imagen de melanoma. El melanoma es muy agresivo y se disemina tan rápido y se multiplica que muchas veces hay manifestaciones que se pueden presentar también relativamente subagudas, pero la mayoría de las presentaciones de este contexto, como menciona, es de tipo crónica. Inicialmente hay un decremento de la reserva suprarrenal, es decir, de la secreción basal es normal, pero en los momentos de estrés, cirugías, traumatismo, infección, también ha de presentarse. ¿Okay? La insuficiencia, esa es la insuficiencia adrenal primaria. La insuficiencia adrenal secundaria es por la deficiencia de ACTH, afecta más a mujeres que a hombres y tiene un pico de presentación a los 60 años. La principal etiología es el uso de corticoides exógenos. Otras causas son tumores hipofisiarios o hipotalámicos, cualquier cirugía que se vaya a realizar en ese contexto. Hay una de los procesos infecciosos, que es la hipofisitis linfocítica, la deficiencia única de ACTH por la mutación de un gen, y esas son las más principales que se manejan al momento, ¿no? Entonces logramos ver de que dentro de la valoración de hechos el componente exógeno, la administración de corticoides, conlleva a la valoración de ellos. Ok. Con respecto al cortisol, algunas palabras. En la hora que vayan a hacer ustedes la práctica con los colegas, muy probablemente les vaya a mencionar, oye, ¿cuál es el corticoide más cercano en características al cortisol? Porque el cortisol no viene en presentación para administración a los pacientes, ¿cierto? Entonces, ustedes deben entender de que la hidrocortisona es uno de los fármacos que generalmente se administran vía endovenosa. Dentro de su presentación, es una de las que más o menos se asemejan al cortisol. Pero, si ustedes logran visualizar, hay diferentes otros corticoides sintéticos creados por la industria farmacéutica. Es por eso que al cortisol lo utilizan como patrón. ¿Cómo como patrón? Como patrón en relación a uno. Este es el patrón. ¿Ok? Uno en actividad antiinflamatoria, en supresión negativa en las vías superiores, ¿no? Y en retención de sal. Como logran ver, este es el patrón. Por eso tiene la unidad. En base a ellas, obviamente, tú tienes que realizar el fármaco que vayas a utilizar para la administración de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, fluorocortisona, transinolona y dexametasona. ¿Se acuerdan que haríamos un test de supresión? Miren cómo la dexametasona tiene una actividad inflamatoria de 26, por eso lo utilizamos, de supresión de 17, pero obviamente como no es un mineralocorticoide, su actividad es muy pobre, nada, pues 0 y 0, ¿no? ¿Qué conlleva este contexto? Que ustedes, cuando les diga, oye, ¿y cuánto corresponde la actividad antiinflamatoria de la prednisona con respecto al cortisol? No se van a estar aprendiendo esto porque son tablas, ¿no? Relacionadas, aparte de toda la información que se tiene que aprender. Entonces, lo que tienen que hacer es sí o sí aprender el tema de hay una calculadora en internet, ustedes colocan ahí calculadora, ¿no? Equivalencia de corticoides, y ahí les va a aparecer una equivalencia. Entonces, en esa equivalencia, así como cuando cambian dólares a soles, o soles a dólares, o ustedes euros a soles, ahí van viendo de que hay tú colocas la cifra, por ejemplo, la que le correspondería al paciente, y te sale la equivalencia al otro. Entonces, esa calculadora la tienen que utilizar. Obviamente, algunos de los colegas le dirán, pues aprende de la más importante en relación a lo que hay en el MINSA. Por ejemplo, en el MINSA que hay dexametasona y hay prednisona. Entonces, hay que aprendernos, en ese caso, si es que te lo pide, la actividad antiinflamatoria, por ejemplo. Y recordar las potencias equivalentes, ya lo había mencionado, y visualizar pues la nula actividad de
actividad mineralocorticoide que algunas tienen, como la dexametasona y la betametasona, la metiloprednisolona y la temsolona. Pero mira, la dexametasona y la betametasona, dexa sobre todo, es una acción prolongada la que tiene. ¿Cuánto es su tiempo de vida media? Es hasta 54 horas. O sea, son casi 2, 3 días, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración también dentro de la administración de fármacos. Por si acaso, prednisona de 12 a 36 horas, un punto de medio corte de 24, a tener dentro de la valoración. Entonces, esta equivalencia es importante tanto para el tratamiento como para la elaboración. Por ejemplo, la cortisona de 8 a 12 su vida media. Entonces hay que buscar y hacer las referencias para poder visualizar dentro de ese contexto. Como no, que esta bibliografía, por ejemplo, cualquier paciente que reciba una dosis equivalente de 30 miligramos de cortisona por día a vía oral por más de 3 semanas, tiene riesgo de insuficiencia suprarrenal y esta debe ser prevenida. Obviamente, ¿no? Si le vamos a dar, sobre todo teniendo en consideración el tiempo de vida media, esta referencia es externa, sobre todo porque pues la presentación de hidrocortisona por vía oral. En nuestro país no tenemos hidrocortisona de presentación vía oral, que fue mi revisión hasta hace el 2025. No creo que haya ingresado porque eso también nos lo informa. Lo cierto es de que hay de presentación endovenosa, para que lo tengan en consideración. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta patología? Ojo, en porcentaje, pregunta de examen en ENAM y otros. Fatiga, 1,95%. Pérdida de apetito, 67%. Pérdida de peso, 76%. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, 62%. Dolor muscular y de articulaciones, 40%. Hiperpigmentación de la piel, 74%. Deseo de sal, 64%. Hipotensión postural, 68%. Piel seca y comezón, ¿no? Entonces, esas características que ustedes visualizan al lado derecho de la hiperpigmentación de la piel, el dolor, la pérdida, ¿no?, de apetito en general, lo va a mencionar el paciente. Es una persona en la cual estas características en porcentaje, sobre todo la referencia de síntomas no, que no son patrón sine qua non, sino que es de muy, por ejemplo, fatiga. Pues si el paciente viene por fatiga, son muchas las causas, ¿no?, a tener en consideración, pero uniendo todas estas, va a considerarse dentro de este contexto, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en este punto dentro de la valoración. La deficiencia de cortisol está involucrada a la fatiga, la anorexia, náuseas, vómitos, hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia, más frecuente en la secundaria. La deficiencia de mineralocorticoides, la pérdida de sodio, la retención de potasio, la deshidratación, hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, ¿ok? Y acidosis. La hiperpigmentación es por un aumento del ACTH, más que todo sobre el precursor. Como ustedes muy bien saben, y esto lo habrán visto en Morfo, la mayoría de estas hormonas liberadoras para lo que es la vía de la glándula suprarrenal y la del cortisol comienzan con grandes moléculas. Y dentro de esas grandes moléculas se encuentra la hormona liberadora de estimulante de los melanocitos y también el del ACTH y otros relacionados. Es una gran molécula. Entonces, cuando se escinde cada una de estas para liberarla, estas otras moléculas encargadas, sobre todo los melanocitos, le dan esta coloración. Van a expresarse mayor en esta percepción, en este fenotipo relacionado a la hiperpigmentación. La baja de peso puede llegar a 15 kilos o más. No es de nada sorprenderse de que es un diagnóstico diferencial, una neoplasia, ¿no? Amenorrea por baja de peso o por insuficiencia ovárica primaria es otra de las características a tener en consideración.
Esta es una patología que también genera problemas a la hora del contexto de la atención en una emergencia. Entonces, en este paciente con enfermedad de Addison, que va a estar dando vueltas por diferentes hospitales y otras CIPRES, porque son síntomas un tanto inespecíficos en algún caso, cuando no hay una identificación que, ojo, sin ánimo de ser general en plena guerra, porque es difícil el diagnóstico cuando son síntomas muy vagos, prácticamente necesitan estudios y la mayoría de personas no les gusta que se queden para valoración de estudio en general en ese contexto y lo dejan, pues no es decisión de cada paciente, pero el paciente con enfermedad de Addison expuesto, cuando le da un estrés importante como una infección, un traumatismo, una intervención quirúrgica, una deprivación de sal o le agarra pues una gastroenteritis, en la presentación o la exacerbación del caso de inestabilidad hemorrágica es muy importante. El paciente viene con hipotensión, choque, viene con fiebre, una deshidratación importante, casi como si fuera estaceto, disminución de volumen, los náuseas y vómitos son incoercibles, hay una debilidad y sobre todo es el trastorno de conciencia. La actividad mental se encuentra en deterioro y el cuadro de hipoglucemia. Pero algo que sí lo va a caracterizar bastante son las alteraciones hidroelectrolíticas, como es la hiponatremia, la hipercalemia, linfocitosis, eosinofilia y la hipoglicemia. Ojo, pregunta de algunos exámenes, cuáles son las características hidroelectrolíticas que se presentan o estados ácido-base, porque si está con náuseas, vómitos y hidratación, pues ¿qué va a hacer? Hará una alcalosis metabólica, ¿cierto? Claro, es una alcalosis metabólica. Entonces todo eso hay que tenerlo en consideración. Manifestaciones clínicas en insuficiencia renal secundaria. Puede haber hiponatremia por incapacidad de eliminación de agua, pero no hay hiperpotasemia. Es una característica en general que se tiene en consideración, porque la secreción de los mineralocorticoides permanece conservada, por lo que hay menos hipotensión. ¿Ok? La crisis suprarrenal, ya lo hemos comentado, dolor abdominal, náuseas, vómitos, síncope, se presenta síncope, fiebre, hipotensión severa y choque hipovolémico. Todas ellas se rigen con este patrón: hipotensión severa, choque hipovolémico, síncope, trastorno de conciencia, náuseas, vómitos, y hemos visto el patrón ácido-base que puede venir, las alteraciones electrolíticas, y obviamente esto se va a presentar en los exámenes que vamos a pedir. Si pedimos electrolito, vamos a ver una hiponatremia, una hipercalemia, una anemia normocrónica. Podemos solicitar la concentración basal de ACTH para visualización de este contexto. En algunos escenarios no es muy rutinario, tampoco de que vamos a estar sacando imágenes de laboratorio de manera, exámenes de imágenes de manera indiscriminada para ver la parte de la suprarrenal. Primero hay que ver, y la mayoría de los enfoques es, ¿no?, la toma cuantitativa de esta hormona, ¿no?, el cortisol y la ACTH, para tener dilucidar si realmente estamos frente a uno de estos eventos. Como han visto, en un paciente crítico, yo no le voy a estar realizando pues algún tipo de contexto de estrés de manera rutinaria. En pacientes que se encuentran relativamente estables, podríamos relacionarlo. Entonces, esta es la evaluación de la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no?, cuando o la secundaria sospechada, y vamos tomando decisiones. Por ejemplo, si hay una sospecha de insuficiencia, tomamos una prueba de estimulación rápida con ACTH. Si se encuentra normal, se excluye la atrofia suprarrenal. Ojo, no se excluye una reserva de ACTH disminuida, que también es uno de los mencionados, pero no tan frecuente. Pero si es anormal, hay una insuficiencia adrenocortical. ¿Ok? Hay una insuficiencia adrenocortical. Solicitamos una ACTH plasmática,
y esta si sale alta es una insuficiencia adrenocortical primaria, ¿cierto? Eso es definitivo, por eso está ACTH plasmática. Para la mayoría de las preguntas en general que se dan en los exámenes, no van a entrar en disquisición en que tú sigas uno de estos parámetros generalmente. La fórmula para la que te llevan con el caso clínico, diciéndote los síntomas en general, es indicándote que el cortisol es bajo y la ACTH plasmática está alta. Y si se encuentra normal o baja, estamos frente a una insuficiencia adrenocortical secundaria. Este escenario que acabo de mencionar es la mayoría de los paradigmas que se manejan en todos los lugares, consultorio, hospitalización, la misma especialidad en general, este escenario. Pero en aquellos casos en los cuales los pacientes ameritan una evaluación por diagnósticos diferenciales en general, recién siguen este flujograma, que en algunas ocasiones y en un porcentaje menor, obviamente, a este, se determinan a los pacientes, ¿ok? Entonces, niveles bajos de cortisol sérico y después de una prueba de estimulación con ACTH, ahí tú sabes los valores que se te pueden brindar, tanto en el cortisol sérico basal o el cortisol de saliva basal, las concentraciones de ACTH, y hemos visto el flujograma. Entonces, está en base tanto al cortisol como a la medición de ACTH para la determinación. Una de estas es la prueba de estimulación rápida que hemos visto ahí en el flujograma. Acá se encuentra el método de cómo se realiza la reconstrucción de las muestras, la interpretación, para que puedan discernir y seguir ese flujograma que se le ha anexado, que se encuentra acá. No voy a ingresar más en esta valoración porque netamente esto lo van a hacer en la parte práctica. Incluso creo que les hace exponer el proceso de cómo hacen el método de prueba. Ya se encuentra acá, ¿ok? Disciérnanlo por temas de tiempo relacionados a un examen teórico. No les voy a pedir que vayan a seguir todo una pregunta solo para que hagan el flujograma completo, sino el porcentaje más alto dentro de la valoración y la mayoría de las preguntas estándar para un estudiante de medicina que va a dar un examen en AMNO. Imagen de las glándulas suprarrenales en pacientes que no tienen enfermedad autoinmune asociada. La biopsia suprarrenal solo en casos de metástasis, donde se excluye feocromocitoma. Obviamente en feocromocitoma, hipertensión en pacientes generalmente jóvenes, a tenerlo en consideración como diagnóstico diferencial. Acá esto sí es indispensable, el tratamiento de una crisis suprarrenal. Ojo, en la crisis suprarrenal, hidrocortisona, 100 miligramos intravenosos seguidos de una reanimación adecuada, e hidrocortisona 200 miligramos al día con infusión intravenosa continua, o sea, en 24 horas. Y si no tengo el dispositivo para darle de forma de infusión continua, o sea, no tengo bomba, se lo coloco 50 miligramos intravenoso cada 6 horas, es decir, 50 miligramos por la vena cada 6 horas, 4 por 6, 24, es decir, 4 veces al día hago la infusión en 24 horas, ¿no? Acá vemos que hay una infusión intravenosa rápida de 1000 mililitros de solución salina isotónica en la primera hora, seguida de 500 mililitros en segunda hora. Ojo, ya probablemente después de la revisión de la nueva definición de sepsis del 2026, el proceso de fluidoterapia en los pacientes ya está cambiando el paradigma, ya no se utiliza mucho el cloruro de sodio, porque como ustedes vamos a ver todavía en lo que es sepsis, el cloruro de sodio no es tan fisiológico como lo dice el envase, ¿no? Solución fisiológica, no es para nada fisiológico. Uno de la fluidoterapia que se está viendo que mejor se comporta cuando se brinda tratamiento endovenoso de esa magnitud, como es colocarle 1000 mililitros en la primera hora, o sea, es colocar 1 litro en una hora,
seguida de 500 en la segunda hora y así vas yendo durante la hidratación de 24, si tú le metes cloruro de sodio, vas a ver que se va a producir trastornos ácido-base, como lo vamos a ver, muy groseros. Entonces, la cápsula de Ringer es una de las mejores opciones para este tipo de fluidoterapia. Administrar tratamiento bajo monitorización cardíaca continua. ¿Por qué? Porque los pacientes con este cuadro de crisis suprarrenal hacen disfunción cardíaca y si tú le colocas 1000 mililitros y el corazón los tiene que bombear, se va a disfuncionar y va a generarte una falla cardíaca. Entonces va a ser una insuficiencia respiratoria, edema pulmonar y ahí sí viene el problema. Pero antes de darle líquido para este escenario, sí hay que darle su dosis de estrés. Por eso la hidrocortisona es una de las cosas que no puede demorar. Hipoglicemia, 0.5 a 1 gramo por kilo de dextrosa o 2 a 4 mililitros a kilo de dextrosa al 25, ¿no? En realidad es darle 25 gramos por infusión lenta de 2 a 3 mililitros por minuto. Hay que tratar la hipoglicemia. Lo puedes mantener según el mejor estándar que tú tengas a tener en consideración. Es decir, como se va a presentar hipoglicemia, hay que tener los controles cada hora dentro de la valoración, porque la hidratación también baja la glucosa en la sangre, como ustedes muy bien saben. En la insuficiencia suprarrenal crónica, que es otro contexto relacionado, este es la crisis suprarrenal, es un contexto agudo, sigue siendo la hidrocortisona un tratamiento de elección, 15 a 25 miligramos vía oral, 2 o 3 veces al día, divididas al día. De ahí viene la pregunta, oye, ¿y dónde hay hidrocortisona vía oral? Entonces ahí te van a decir, dale el alternativo. ¿Y cuál es el alternativo? Ahí abajo lo dice, considere prednisona, prednisolona. Como tu doctor te va a decir, oye, hazme la conversión, ya saben cómo hacer la conversión, sale similar a lo que se encuentran ahí, y es la forma como se lo van a dar al paciente. En el embarazo, obviamente, sugieren uso de hidrocortisona por sus características. Hay que tener un monitoreo de una vez por trimestre. Para la valoración, esto no es una receta, va mucho, sobre todo por múltiples motivos, ¿no? Uno es por los cambios fisiológicos del embarazo. Acá te mencionan que puedes aumentar la dosis de un 20-30% en las 24 semanas de gestación. Durante el parto, dosis de estrés, ¿no? Dilatación del cuello uterino mayor de 4 en general, hidrocortisona de 100 miligramos intravenoso o 200 miligramos al día, ya saben que pueden dar 50 cada 6 horas, hasta después del parto. Si es cesárea, su dosis de estrés, hidrocortisona 100 miligramos intravenoso cada 6 horas y luego disminuir 48 horas. Esta medicación es importantísima porque recuerden que todos los fenómenos de estrés aumentan la insuficiencia suprarrenal. Por eso tienen que darle estas cargas, paradójicamente que tiene el nombre de estrés, estas cargas, ¿no?, agudas de tratamiento corticoide. Nuevamente, te van a seguir preguntando la potencia glucocorticoide, la potencia mineralocorticoide, el tiempo de vida media, y según ello tienes que sacar las valoraciones, ¿no? Tanto en la parte de consultorio externo o de piso de medicina. Es lo que se está solicitando con ustedes. Bueno, teniendo en consideración lo mencionado, es con respecto a la insuficiencia suprarrenal de tipo primaria y también hemos hablado un tanto de la tipo secundaria. Por favor, a los delegados, tanto a Abel como a Valerie,